La transformación hace parte de la vida como un mecanismo de evolución física, mental y espiritual. En nuestra existencia todo se mueve, nada es permanente. Bienvenidos a Kemia, una oportunidad de aprender y crecer juntos. Kemia es un portal de conexión donde exploraremos la esencia del cambio. En cada episodio revelaremos los secretos de la evolución interior y exterior. Prepárate para descubrir nuevas perspectivas, herramientas prácticas y momentos inspiradores que te ayudarán en tu propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Comencemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Kemia, el podcast. Estamos hoy en un formato diferente, pero seguimos aquí, Juli y yo, compartiéndoles esta información y nuestra propia experiencia y las herramientas que hemos usado que han sido útiles para nosotros en nuestro proceso de crecimiento, de transformación. Por eso hoy vamos a hablar de esos momentos en los que nosotros sentimos que son caóticos o que son de crisis, pero que en realidad son puntos de transformación, donde nos expandimos, donde crecemos. Y cómo podemos transitarlos, cómo los transitamos nosotras. Hola, Juli. Hola, mi Tati, ¿cómo estás? Hoy desde un nuevo formato, es verdad, no estamos en el mismo país, esto es muy raro, pero con toda la actitud para seguir continuando con el podcast. El tema que vamos a tratar hoy es un tema supremamente lindo, es un tema que tiene que ver con esos puntos en nuestra vida que fueron complejos, que fueron puntos de quiebre, pero tan necesarios para nuestro proceso de transformación. Entonces hoy les vamos a dar como unas pautas de cómo son esos puntos y las experiencias que nos llevaron a este proceso y a lograr sanarlo. Juli, viéndolo desde la astrología, ¿se podría decir que hay algunos puntos o momentos específicos de nuestra vida donde se pueden presentar este tipo de transformaciones? Sí, Tati, eso tiene que ver mucho con Saturno. Saturno en nuestra carta natal y los retornos de Saturno nos hablan de esos puntos evolutivos donde integramos la madurez en nuestras vidas. Saturno es un arquetipo bastante fuerte en la carta natal y tiene la energía del padre, la energía del llamado a la responsabilidad y a que tomes decisiones conforme a tu proceso evolutivo y a tu camino del alma. Entonces, todos tenemos a Saturno en nuestra carta natal en una casa y lo tenemos en un signo. Y a los 28 años, que es el retorno de Saturno, el primer retorno de Saturno, porque tenemos 3 retornos de Saturno aproximadamente en nuestra carta natal, pues nos genera una confrontación. Y yo les quiero contar una historia mía particular a los 28 años, porque yo, si bien es cierto, he estudiado astrología, se los he contado hace mucho tiempo, pues una cosa es estudiarlo, otra cosa es vivirlo. Entonces resulta, Tati, que yo a mis 18 años conocí a mi primer novio, con el que duré 7 años. Fue una persona muy importante en mi vida, con la cual crecí bastante en todos los aspectos. Pero cuando yo termino con esa pareja, yo tenía 24 años. Y de los 24 a los 28 años, te puedo decir que fue una época en la cual yo me desordené en todos los aspectos, porque era como que me habían dejado, como que un pajarito lo sueltan. Yo no había tenido otros novios, yo estaba totalmente muy sesgada en la relación. Y claramente cuando yo termino con esta pareja, pues a mí se me abre el mundo y yo me sentía literal de 15 años. Entonces empecé a conocer a muchos hombres, empecé a salir a muchas rumbas, empecé a manejar mi tiempo, ya tenía trabajo, ya tenía mi carro. Entonces era un tema en el cual yo me descontrolé y me desbordé. Tenía tarjetas de crédito, entonces para mí fue un desorden del desorden del desorden. Y fue hasta, yo recuerdo que estaba entrenando en el gimnasio y eso fue a los 28 años literal. Fue un año antes de conocer al papá actual de mi hijo, yo lo conocí a los 29. Y yo estaba entrenando en el gimnasio
Y Tati, claro, yo lo que hacía era rumbear, trasnochar, comer mal, pero entrenaba. Entonces era el cóctel perfecto para el desastre. Entonces yo a veces llegaba a entrenar trasnochada, a veces llegaba a entrenar tomada, o sea, esa era como mi vida en ese entonces. Y un día estaba yo en una clase, cuando en esa clase en el gimnasio a mí me dio un dolor en el pecho, que yo dije, me infarté. Yo dije, me infarté, y lo único que yo pensaba era, por favor, que el infarto me dé en la casa y no en el gimnasio. Yo no quiero que llamen en el gimnasio una ambulancia, qué vergüenza. Aparte, pues en el estado que ha llegado al gimnasio, pues. Entonces a mí me dio un dolor horrible en el pecho. Y lo único que yo hice, yo siempre he sido como creyente. En esa época era creyente, pero creyente del Dios bombero, ¿no? Entonces cuando lo necesitas para un favor. Entonces yo le dije, Dios mío, yo te lo juro, yo te lo prometo, pero por favor, que a mí no me vaya a dar un infarto, y dejó el cigarrillo. Eso fue lo que yo le prometí a Dios ese día. Y cuando yo hice esa promesa, a mí se me quitó el dolor. Fue como a los 2 segundos que se me quitó ese dolor tan horrible que me había dado. Y recuerdo que dejé el cigarrillo de un día para otro. O sea, eso fue como, lo tomé como una señal muy poderosa. Yo dije, donde tú incumplas con esto, yo creo que sí te da el infarto, Juliana. Entonces, digamos que para mí fue un punto muy bonito de reconexión conmigo misma, de empezar a integrar esa energía. Y el retorno de Saturno, por lo general para las mujeres, viene acompañado de embarazos, viene acompañado de matrimonios, viene acompañado de ya un proceso de maduración en nosotros. Y claramente, casi llegando a los 30, conocí al papá de mi hijo, quedé embarazada. Para esa época también me fui para Estados Unidos a estudiar lo que quería estudiar. Entonces, esos 30 años, esa famosa crisis de los 30, va asociada a Saturno y va asociada con que ya es algo más maduro en tu vida. Entonces para mí vino acompañada de grandes procesos de transformación, donde dejé la rumba, dejé el desorden, asenté más la cabeza, ya la maternidad llegó con otras cosas. Entonces ahí te puedo contar un poquito de esa historia. Claro, eso como para tomar un poco de responsabilidad, lo que te entiendo con Saturno, y viene con transformación. Pero también están esos momentos en los que nosotros sentimos como un tocar fondo, como tú en el gimnasio de pronto, que dijiste, uy, no, ya, siento que esto va mal. Yo no sé si también están asociados a Saturno o a otros planetas, pero en mi vida hubo varios momentos en los que yo pasé por situaciones que se me volvieron intolerables. Y ahí fue cuando, igual que tú, yo recurría a lo que tenía, y entonces, Diosito, ayúdame, entonces voy a meditar, entonces voy a hacer ejercicio. Claro, pues. Ahora sí voy a estar juiciosa. Sí, ahora sí voy a ser juiciosa, pero pues eso no me duraba, y para mí no lograba generar una vida sana. Siento que mis pensamientos, mis patrones de pensamientos eran muy tóxicos. Después obviamente lo noté con la práctica de la meditación, y siento que uno se da cuenta que está tocando fondo, pero definitivamente necesita ayuda para procesar todo eso que se está manifestando ahí, porque finalmente se empiezan a manifestar muchas emociones que están ahí contenidas, de experiencias que no están digeridas, trauma. Algunas personas dicen, bueno, no, yo tuve una infancia en la que no tuve trauma, pero todos tenemos cosas por gestionar, cosas por resolver, así sean pequeñas cosas. Y para ese proceso a mí me sirvió principalmente la psicoterapia, la meditación, por supuesto, y las constelaciones familiares. ¿Tú a qué fue lo primero que acudiste? Bueno, Tati, yo acudí a muchas cosas en su momento. Digamos que te voy a hablar puntualmente de lo que para mí ha sido el detonante de llegar a este mundo, y fue la separación y la depresión, acompañada de un proceso de baja autoestima muy alto. Entonces, cuando yo llego a pedir ayuda y a tocar fondo como tal, fueron los ángeles y todo mi tema de la canalización y la conexión con
los seres de luz los que me ayudaron en su momento. Entonces yo lo que hacía todas las mañanas era poner mi cojincito de meditación. Yo tengo un ritual que lo hago todos los días desde ese entonces y yo siento que es un ancla en mi vida de tranquilidad y paz, ¿ya? Entonces como que yo sé que en su momento me funcionó y lo sigo haciendo como un ritual en mi vida donde yo digo, esto me ayuda y lo quiero hacer bien. Ay, Juli, me encanta que digas eso porque la meditación de verdad que es la herramienta que nos lleva a conectar con nosotros, y esos momentos, lo que nos pide esos momentos es conexión, es escucharnos, es sentirnos, es identificar lo que está pasando, y ese primer paso precisamente para mí también es la meditación, y para muchas personas el parar, escucharse y conectar con eso que están sintiendo para poder saber, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? Exactamente, entonces empecé a escucharme, eso que tú dices es clave, me empecé a escuchar. Entonces todos los días me levantaba, encendía una velita, me ponía a meditar, hacía meditaciones guiadas, pero yo siempre he sido de canalizar soy clariaudiente. Entonces yo ponía siempre mi celular a grabar y dejaba que me llegaran los mensajes. Y en uno de esos mensajes me llegó la información de que yo tenía que hacer un oráculo. Entonces para mí la terapia de sanación más importante después de ese proceso fue la producción artística de ese oráculo, desde las ilustraciones, desde los mensajes, desde las canalizaciones y desde estar enfocada en un proyecto creativo. Yo entendí con mi carta natal y entendí con mis energías que para mí es vital e importante estar moviéndome creativamente, porque si no yo me estanco. Entonces cuando yo canalizo, y digamos que también fue un proceso bastante lindo el lograrlo entender, cuando yo canalizo algo en un proyecto creativo, pero no me vuelvo adicta al trabajo, que era algo que yo hacía. O sea, yo canalizaba en el trabajo, pero era una adicción conforme a que no me quería desconectar. Ahora que ya no me quiero desconectar, entonces ahora digo, es un proceso creativo y me permito disfrutarlo y también, digamos, como alegrarme por ese proceso como tal. Entonces, para mí fue muy bonito. Claro, todos encontramos diferentes maneras de canalizar nuestra energía, pero si hay alguien en este momento que nos está viendo y que no sabe cómo abordar eso, que de pronto es una persona que dice, no, yo con la creatividad cero, bueno, pues siempre hay que dar un primer paso y para eso nosotras estamos aquí, pues sirviendo de experiencia para guiarlos, para ayudarlos en lo que sea posible y para mostrarles las herramientas que tenemos alrededor para poder entender nuestro mundo interno y sobre todo sanarlo. Tati, eso que acabaste de decir, hay unas pistas muy grandes que yo siempre se las digo a las personas en las cartas natales, y es: ve a tu niñez y recuerda las cosas que genuinamente tú disfrutabas. Eso, digamos que tiene mucha relevancia, y yo recuerdo que genuinamente disfrutaba mucho de la astrología, disfrutaba mucho de pintar, disfrutaba mucho de bailar y de hablar. Entonces yo, digamos que muy empíricamente y claramente luego de un proceso terapéutico con Caro, que fue todo el acompañamiento que me hizo, porque sí es necesario la terapia, es muy necesario, y yo digo que conocer a un muy buen terapeuta, no por lo que sabe su experiencia, que sí es importante, pero yo digo que más por la conexión. Para mí un buen terapeuta es la conexión que puedo generar con él y los procesos a los que me lleva, que yo voy viendo el progreso en mí. Ahí yo digo, esa persona es un muy buen terapeuta porque es integral, porque yo durante todo el proceso, años atrás, tuve la posibilidad de conocer a varios y no sentía ese mismo feeling, no sentía esa misma conexión, y siento que con Caro sentí y conseguí eso que tanto estaba buscando. Entonces para mí fue muy importante, pero empíricamente al principio a mí me funcionó mucho ir a mi niñez y empezar a pegarme de las cositas que yo sabía que medianamente me iban a hacer sentir bien.
Y eso para mí fue muy importante. Entonces, si las personas están pasando por algún proceso de depresión, algún proceso de pérdida, duelo, se sienten en este momento con muy baja autoestima, han tenido situaciones muy complejas, yo siento que un primer paso es reconectar con las cosas que medianamente te gustaban, así hayas perdido un poquito el disfrute con ellas, pero yo sé que con el tiempo uno puede ir otra vez reconectando con esas cosas que tanto te hacían feliz. Claro, hay que conectar con el placer, hay que conectar con el placer, pero desde un lugar sano, desde un lugar saludable, porque nosotros, o por lo menos yo, por ejemplo, yo pensaba que placer era emborracharme, que placer era desconectarme, evadirme, no sé, otras cosas que después descubrí que, claro, obviamente no me generaban un placer momentáneo, pero después me generaban más dolor, más vacío, más tristeza. Entonces sí hay que conectar con el placer desde un lugar más sano, como la naturaleza, como el arte, a los que nos gusta el agua, con el compartir con otras personas, con el contacto físico, abrazar, con tomar una mano, con el hacer algo por alguien también, el servicio, con los alimentos, tanto como prepararlos como comerlos, con un placer de una manera más saludable. Eso es muy importante. Mi Tati, para ti, ¿cuál fue uno de los momentos que fueron duros, críticos en tu vida, que tú dices, este fue el antes y el después de la Tatiana que soy ahora? Pues mira, Juli, yo creo que obviamente a mí se me notó ese retorno de Saturno. Obviamente que tuve ese retorno de Saturno porque por esa época yo conocí al papá de mi hija, a mi ex esposo, y en ese momento, cuando antes de conocerlo, yo empecé a sentir la necesidad como de, yo quiero formar una familia, yo ya no quiero seguir rumbeando todo el tiempo porque era lo único que yo hacía, rumbear y rumbear todo el tiempo. Yo quiero como hacer algo que me genere estabilidad y sentía que tener una relación estable y formar una familia era algo que me podía generar estabilidad y lo conocí a él que también estaba buscando eso en ese momento, entonces nos unimos en eso, también con todos nuestros patrones tóxicos, también nos unimos en eso y resulta que cuando formé esa familia, cuando tenía eso que supuestamente yo quería, me di cuenta que igual no era feliz, que igual no me sentía bien y que eso que yo pensaba que me iba a hacer feliz y que ya con esto yo ya la hice en la vida, no. La casita, la hija, el hogar. Jugando a la casita, a los papás, a la hija. Y aunque para mí tener a mi hija es maravilloso, es una experiencia maravillosa, yo siempre quise ser mamá y pues no me hubiera gustado quedarme sin vivir esa experiencia, de verdad que ha sido muy lindo, pues no es una experiencia o sea, que te va a resolver la vida o que te va a dar felicidad y por eso siempre dicen, no, un hijo no llega a arreglar nada, un hijo no va a arreglar nada, un hijo antes requiere que tú estés bien. Entonces eso también fue una motivación muy grande para mí para decir como yo quiero estar bien para esta niña porque no me siento bien. Igual yo estaba súper feliz de tener a mi hija, a mí no me dio depresión postparto, yo estaba feliz, yo me la gozaba, pero también empecé a vivir mucho estrés, no sé, o sea, no me sentía bien emocionalmente, mentalmente y quería estar bien para mi hija, así que ahí fue cuando yo empecé a meditar de manera diaria, sobre todo como creo que ya lo conté en otro episodio, con los trasnochos que me empezaron a llevar a un punto límite ya con mi estado emocional. Empecé a meditar todos los días y en lo que empezaba a meditar y a vivir la experiencia de la maternidad, me empecé a dar cuenta de todos esos vacíos que yo tenía, de mis dolores, de mis heridas. A medida que veía a mi hija, a través de ella yo veía a mi niña interna, entonces veía mis heridas y eso, ahí empecé un proceso también muy bonito terapéutico con Caro, que pues claro, muy necesario, duro
transformador, muy liberador. Tati, tú acabas de tocar un tema súper importante y tiene que ver con el hecho de que los condicionamientos sociales impactan muchísimo en nuestra toma de decisiones y en nuestra conexión con la felicidad. Entonces, para ti, el hecho de formar un hogar, tener la familia, tener a tu hija y sí, jugar a la casita, era como un fin. Era un fin que socialmente te condicionan para que ese fin sea tu felicidad. Pero siento que las dos en un punto en común, porque yo no jugué a la casita porque no era mi fin y tampoco me gustaba. Y pues lo he dicho muchas veces, la maternidad no era algo que yo anhelaba. Las dos llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, pero si no es aquí, ¿qué es? Entonces empezamos en esa búsqueda y en esa autoobservación consciente y no sé si a ti te pasa, pero a mí me di cuenta que las cosas que más me conectaban con la felicidad y con sentirme plena eran las más simples de la vida. O sea, yo antes quería las cosas a lo grande, pues exagerado, quería, no sé, fuegos artificiales, Disney, pues para que me entiendan. Y llegó un punto en el que dije, yo definitivamente soy feliz viendo un atardecer, soy feliz yendo a nadar, soy feliz escribiendo, soy feliz yendo a cine, soy feliz con un helado. O sea, me empecé a dar cuenta que yo era feliz con muchas cosas y la mayoría eran sencillas. Entonces, antes yo le exigía mucho a mis parejas, les exigía mucho que hicieran grandes cosas y yo sentía una insuficiencia y un no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, eso no es suficiente, no me siento suficiente para ser feliz, no siento suficiente alegría. Y conforme empezó el proceso, dije, claro, la conexión estaba era adentro de mí. Eso fue lo que me pasó a mí, Juli, que yo me di cuenta que la felicidad no estaba afuera. No estaba en si yo compraba una casa, no estaba en si yo me casaba, no estaba en si yo tenía una hija, no estaba en, o sea, nadie afuera podía venir a mí a darme esa felicidad. Esa felicidad tenía que nacer dentro de mí, porque podía tener el mundo a mis pies, pero yo no sentirme bien y no iba a disfrutar nada. Entonces, para poder empezar, cuando me di cuenta como que, claro, la felicidad no está afuera, no es, nadie de afuera me la va a poder traer, y me pasaba exactamente lo mismo, nada de lo que hiciera mis parejas era suficiente, nada era suficiente. Yo viajaba, pues quería viajar más, yo tenía algo, pues quería tener más. Un trabajo, quería otro trabajo, más ingresos. Exacto. De ahí viene esa sensación de insuficiencia, de, claro, nada afuera va a poder llenar eso, nada afuera llena ese vacío, entonces hay que empezar a llenarlo adentro. Y mi idea completamente desconectado de cómo lleno yo esto adentro, cómo es que viene esto de adentro, no, yo adentro no tengo sino vacío y dolor aquí. No, y lo otro es que, pues finalmente, el hecho de mirarte o de ir hacia adentro implica una pausa que no nos gusta. Por eso nos gustaba tanto la rumba y el desenfreno, porque finalmente era, no tengo que estar conectando conmigo, porque es que cuando estoy en esa pausa no es tan agradable al principio, se siente uno demasiado solo. Claro, no me gusta lo que siento, no me gusta lo que escucho cuando estoy en silencio. Entonces siempre tengo música, siempre ruido, siempre gente, siempre aquí. Y de hecho yo tomaba mucho licor porque yo sentía que un poco me anestesiaba. O sea, como que me callaba la mente y como que, uy, qué relax. Se cayó esta cabeza loca. Y sacaba un lado desinhibido de uno también, que le permitía a uno como sentirse en un estado más relajado. Sí, total. Más relajado ante la vida. Entonces, darse cuenta, yo creo que sí es súper importante pasar por esa incomodidad. Es súper importante porque esa incomodidad y ver quién soy yo, sin evasivas, sin estímulos, sin eso afuera, es lo que me permite decir, ok, aquí hay algo, aquí hay una niña que necesita amor, aquí hay una niña que necesita sanar heridas,
aquí hay algo que necesita ser visto, que hay emociones que necesitan ser digeridas. Entonces es importante para poder hacer el proceso, y te puedo decir que ahora me pasa lo que tú dices, disfruto la vida con una sencillez, ya no aspiro a cosas inmensamente grandes, ya no necesito que... Antes nada de lo que hacía mi familia, la gente a mi alrededor era suficiente. Yo sentía que igual no me amaban, que no hacían lo suficiente por mí, que no les importaba, que no se preocupaban por mí. Claro, cuando ya empecé yo a darme amor y a llenar todos esos vacíos, me di cuenta de la cantidad de amor que me rodeaba, de lo mucho que se preocupaban por mí, de lo mucho que me cuidaban, de cómo me ayudaban y de lo mucho que me amaban. Y empecé a disfrutar de ese amor alrededor, pero para poder disfrutar ese amor alrededor, pues obviamente tengo que estar bien conmigo, tengo que amarme yo primero. Hay un libro que se llama El plan de tu alma, de Robert Schwartz, y él habla de que las personas, o sea, nosotros venimos acá a integrar una junta de almas, ¿sí? Entonces, por lo menos Tati y yo, antes de venir al mundo, hicimos un acuerdo y dijimos, bueno, nos vamos a encontrar allá y vamos a hacer esto y esto, ¿listo? Y digamos que siento que Tati en el grupo de almas, de mi junta directiva de almas, pues ha sido la chévere, ha sido la bacana, ha sido la amiga, ha sido la hermana, la que me ha escuchado. Pero no todas las almas con las que nos juntamos hacen el mismo rol. Y hay unas que llegan con otro papel. Hay unas que llegan con un papel bien fuerte. Entonces, nuestras exparejas, por ejemplo, han llegado con ese papel de llamarnos a amarnos de forma genuina, porque las dos tenemos una herida de autoestima que se reflejó en la relación de forma muy latente. Y con nuestros padres también hemos tenido nuestros temas. Y entonces hay almas que cumplen un papel. Y entonces cuando Tati y yo a veces nos sentábamos a hablar y a contarnos nuestras historias, decíamos, pues ese fue el papel que yo le puse a esta persona para que me ayudara a crecer. Y cuando yo ya me empiezo a hacer cargo de mí, cuando ya empiezo a soy mi propia mamá y mi propio papá, entonces ya le quito ese guión a esa persona. Y entonces ya esa persona ya la puedo ver como lo que es lo que tú estás diciendo. Ahora sí vi el amor que me rodeaba. Exacto, y se rompe el vínculo porque nosotros nos relacionamos de acuerdo a cómo estemos. Entonces, claro, si en ese momento yo no me sentía bien, si en ese momento para mí todo era insuficiente, si en ese momento yo no estaba viendo mis heridas, en ese momento yo conecté con otra persona desde ese lugar, nos relacionamos de esa manera. Cuando yo empiezo a hacer mi proceso, ya casada, ya con una hija, pues yo había empezado un poco antes, pero ya intensivamente casada y con hija, claro, empieza a dañarse el vínculo. Empezamos a tomar distancia porque yo ya no me relacionaba de la misma manera, porque yo ya no estaba en esa misma forma de ver la vida. Yo estaba transformando mi forma de ver la vida y la estaba transformando desde mi propio proceso. Entonces empezó a generar una distancia en nosotros como pareja hasta tal punto que se rompió el vínculo y que ya nada nos unía, aparte de nuestra hija. Únicamente nuestro rol de papá y mamá, pero nosotros ya no conectábamos porque esa Tatiana que conoció a ese hombre, que se casó con ese hombre, era muy distinta a la que yo me he convertido hoy. Entonces uno también vibra con las personas de acuerdo en el estado en que esté. En ese momento pues ya mi vínculo con él se rompió, se modificó, cambió, y ahora compartimos únicamente el rol de la maternidad y la paternidad. Claro, porque ese anhelo que tú estabas proyectando en esa relación de formar esa familia. Los vacíos. Exacto, y los vacíos, y cuando tú te chocas con esa realidad porque te la ponen latente, entonces te dicen, mira que ese sueño que tú tenías, esa proyección que estabas depositando bajo unas expectativas, mira que no, y mira que no es tan así. Entonces empieza uno claro, los vínculos se transforman, vínculos se rompen, y algo muy lindo, Tati, que ha entendido con este camino espiritual, es que las personas son como que te acompañan en ciertos periodos de tu vida, como si fueras tú en un vagón de un tren.
Entonces se van subiendo los que te tienen que acompañar en ese proceso, pero también se van bajando. Entonces yo he entendido que el desapego es necesario y que eso que tú acabas de decir del estado vibracional en el que yo estoy, a veces ya ciertas amistades y ciertos vínculos cumplen su ciclo y está bien. O sea, yo siento que lo que más nos hace sufrir como humanos es tratar de que eso vuelva a lo que fue en su momento, cuando no es así. O rechazarlo, porque finalmente nosotros siempre estamos evolucionando, siempre estamos cambiando, todo es un constante cambio diario y es impensable nosotros quedarnos en un estado estático toda la vida. Entonces yo siento que esa transformación viene de allí. Y cada uno cumple su ciclo, Juli. Cada persona cumple su ciclo. Yo tuve parejas con las que tuve relaciones muy bonitas y durante mucho tiempo tuve un novio con el que tuve una relación muy chévere y durante mucho tiempo personas decían, ay, ¿no te gustaría volver con tal persona? Y yo decía, no, es que fue perfecto en ese momento para esa Tatiana, pero no para la Tatiana que yo soy ahora. Yo no podría estar con ninguna de las personas de mis exparejas porque yo ya no soy esa persona, yo ya no estoy ahí, yo estoy en otro momento y ellos seguramente también ya son otra persona, ya se han transformado. Entonces uno se conecta en ese momento preciso, justo, y yo hoy en día la gente diría, no, pero, ay, ojalá no me hubiera pasado eso, ojalá nunca me hubiera encontrado con el papá de mi hija. No, yo doy las gracias porque nosotros nos encontramos en ese momento, porque gracias a esa experiencia, primero, yo pude tener a mi hija, tuvimos una hija hermosa, y segundo, pudimos crecer, aprender, pude llegar a ser la persona que soy hoy, pude conectar conmigo, pude aprender a amarme. O sea, fue necesario, fue la manera en la que yo lo pude ver, fue la manera en la que yo lo pude experimentar para aprender. Entonces tampoco hay que huir de esos momentos, tampoco hay que huir de esas personas. Yo pienso que sí hay que transitar esos momentos y ya cuando uno los vive de manera consciente, claro, los aprendizajes no necesariamente tienen que ser tan dolorosos o bruscos. Yo de pronto lo viví con mucho dolor por mi estado de conciencia, no era consciente de muchas cosas, pero hoy en día digamos que no quiero vivir abierta a la vida, no prevenida, no porque de pronto me toca una herida, no porque me duele, no, lo que venga hay que transitarlo, hay que vivirlo y algo me va a enseñar y algo me va a permitir experimentar, crecer. Entonces eso no hay ni que rechazarlo ni que huirlo, es parte de la vida. Sí, yo creo que para concluir me está pasando exactamente lo mismo. Hay escenarios de mi vida donde yo me he abierto muchísimo más a soltar, a dejar el miedo. Hay otros en los que sigo aún en el proceso como tal, pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, cuando viene la ola, pues yo puedo permitir dos cosas: o que me revuelque y me vuelva nada, o surfearla y disfrutarla también, porque yo siento que dentro de todo, si nosotros le agregamos el componente de disfrutarme un poquito la experiencia de vida, que si bien es cierto yo la siento en este momento como un juego, yo siento que todo el tiempo estamos como jugando, como que estamos como en un mood no tan serio. Yo siento que ahí hay un punto como más divertido de cómo observar las cosas. O sea, yo sé que hay experiencias dolorosas, hay pero son muy dolorosas, Juli, cuando nos aferramos. Una de las cosas que a mí más me causó dolor fue querer forzar a que eso funcionara, querer mantenerlo como diera lugar, aferrarme a esa idea que yo tenía. En el momento en que uno lo deja fluir y es lo que es y las personas están en la vida de nosotros el tiempo que le corresponde, pues no se vive con dolor y sufrimiento, se disfruta lo que haya que disfrutar. Algo que a mí me quedó del cacao, de la primera toma de cacao, fue que no condicionara el amor. Y eso me quedó supremamente claro y me dijo, el amor dura lo que tenga que durar. Estoy hablando de relaciones de pareja porque ha sido un tema en mi vida. Y me decía, tú puedes durar en un romance un día, una semana, un mes, un año, pero gózatelo y no lo condiciones, ¿ya?
Lo que pasa es que, claro, nosotros nos vendieron la idea de que yo conozco al amor de mi vida y con ese me morí. Y entonces ese es para toda la vida y hasta viejitos. Y entonces esa expectativa que le ponemos a ese pobre ser humano, imagínate. Y también por nuestros miedos, Juli, porque quiero que alguien me asegure y me prometa que me va a querer por el resto de la vida y así yo tengo seguridad y yo voy a saber que esto es así. No, la persona incluso te lo puede prometer y puede que no lo pueda cumplir. No hay seguridad en eso, no la hay. Tema con el tiempo, ¿no? Eso es muy saturnino, ¿eh? Entonces no perder el tiempo, entonces yo no voy a desgastarme aquí en este vínculo porque entonces voy a perder el tiempo. Y entonces, ¿dónde queda el otro componente? Que es el de disfrutar de las conexiones. Porque entonces si yo estoy condicionando las cosas bajo el tiempo, nunca voy a disfrutar de nada. Porque creo que ese es el gran, en este momento, impedimento de la humanidad de poder disfrutar las cosas, el tiempo. Siempre estamos en función del tiempo. Y el tiempo, nosotros tenemos horarios hasta para disfrutar. Y se nos olvida que el día como tal o la vida es disfrutar. Entonces, ¿no? Y el tiempo es valioso. Y si uno siente que no está bien en una relación, entonces, ¿qué haces ahí? Porque si tú estás contabilizando el tiempo y se te está haciendo como que estás perdiendo ahí, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Sí, el tiempo es valioso, pero entonces, ¿dónde quiero pasarlo? ¿Con quién quiero estar? ¿Dónde quiero disfrutarlo? Sin expectativas ni garantías de nada, porque finalmente la seguridad me la doy yo, nadie afuera más me la puede dar. así es, mi Tati. Entonces, nada, espero que este episodio les haya gustado. Hoy hablamos un poquito de las experiencias que para nosotras fueron puntos claves de sanación. Les hablé un poquito de Saturno, pero la verdad esto tiene mucha tela para cortar. Entonces yo creo que esto va para otro episodio. Si les gustó este episodio, pongan me gusta, comenten, suscríbanse a nuestro canal y síganos para seguir aprendiendo juntos en este camino de crecimiento. Chao, chao. Chao, chao.